Hola hermosas mujeres de fe. Gracias por contestar la pregunta de hoy sobre qué sueño, anhelo, situación no ha sido contestada. ¿Cuántas veces has sentido que Dios guarda silencio y que no te escucha? ¿Cuántos sueños, anhelos o situaciones se han salido de tus manos y no haya salida ni respuesta? A veces parece que Dios guarda silencio y que no quiere escucharnos, que no está ahí. Se me venía a la mente que hace mucho estudiábamos el libro de Job, donde Dios mismo se refería a Job como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Seguramente muchas veces atribuimos a que somos malas personas el hecho de que Dios no conteste a una oración, porque percibimos a Dios como si tuviera esta mente humana, que lejos de ayudar a levantar juzga, que siempre somos hábiles en tirar al que se portó mal o hasta nosotras mismas, ¿no? De decir no nos merecemos. Nos olvidamos de la hermosa gracia de Dios, que es un regalo inmerecido, que si nos dio la salvación no fue por obras ni que no porque no lo mereciéramos, sino por amor. Todo se basa en el amor. Dios mismo es amor. Con todo y eso, hay veces que Dios permite situaciones y las razones son muchas. Muchas veces es para, sí, darnos una lección, para que nuestra fe crezca, para que nuestra paciencia aumente, para que aprendamos a depender completamente de Dios, para que su nombre sea glorificado, para dar testimonio de la grandeza que es Dios para nuestra vida, o para librarnos de que en un futuro eso que nosotras le pedimos nos pueda hacer más mal que bien. Job primero había perdido a todos sus hijos al mismo tiempo. Después perdió todos sus bienes. Era rico, era de mucho dinero y perdió todo. Y llega un punto en el que Satanás, que era el que lo pidió para que él renegara de Dios, dice, pues ahora voy a tocar su cuerpo, ¿no? Ahora voy a hacer que él se enferme. Y no una enfermedad cualquiera, porque en Job 2:7, cuando dice que Satanás sale de la presencia de Dios, en el momento hirió a Job con una sarna maligna, y dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y que tomaba Job un palo y se rascaba y estaba sentado en medio de ceniza. Y su misma mujer, su misma esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No solo estaba siendo rechazado por su esposa, sino que la misma esposa estaba incitando a que en esos momentos de debilidad, de enojo, de frustración, de dolor, de enfermedad, maldijera a Dios. Y lo estaba así diciendo, sabes que ya muérete, me vale tu vida, muérete. Y Job le contesta, como suele hablar una mujer cualquiera, una mujer tonta, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y después dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. La situación que estaba viviendo Job era tremenda. Era tremenda porque había perdido todo y encima estaba enfermo y encima ya no le quedaba familia y la única que le quedaba lo maldijo y lo molestaba, ¿no? Y más adelante todavía fue peor porque sus mejores amigos también lo trataron mal y hablaron mal de él. Hay otra parte de la Biblia que está en 2 Corintios 12:7. Y es cuando habla de que Pablo tenía un aguijón
en su carne. Tenía una enfermedad que lo estaba atacando terriblemente. Y empieza en el 7 diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque era un hombre usado poderosamente por Dios. Después de ser un hombre que perseguía y mataba a cristianos, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo mismo, había una enfermedad que lo atacaba y dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Imagínense lo que causa un aguijón, ¿no? Yo me imagino que era un dolor intenso, insoportable, que estaba ahí constantemente. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. O sea, imagínense ya de qué tamaño era el dolor que sentía, que él lo comparaba con un mensajero de Satanás, que él sabía que directamente esto era un ataque de Satanás, pero decía, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él entendía que esto que él estaba padeciendo era para que no, no se le subiera el orgullo ni la soberbia. Ajá. Y dice, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, 3 veces le clamó, le rogó, le suplicó, lloró amargamente para que Dios le quitara esa enfermedad. Y dice que Dios le dijo, que Jesús le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se imaginan estas palabras por parte de Dios diciéndote a ti, hey, que mi gracia te sea suficiente, que lo que yo soy para ti sea tu plenitud, sea tu satisfacción, sea tu todo, porque mi poder se está perfeccionando en esta debilidad? Estás tú siendo mejor cada día cuando estás padeciendo esto. Es la única manera que yo tengo para ti de que tú reacciones y te perfecciones y seas mejor y seas más fuerte y seas victorioso sobre esto que estás padeciendo. Y él dice, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no estaba hablando un hombre cualquiera. Había sufrido persecución, ¿no? Incluso por parte de los mismos cristianos que él un tiempo, cuando empezó con su ministerio, cuando empezó el camino de Jesucristo, pues muchos no le creían y tuvo oposición porque decía, ¿cómo que perseguía a cristianos, que los mataba, ahora resulta que está predicando en nombre de Jesucristo? Y tuvo mucha oposición y le pasaron muchas situaciones. Y así como estas historias, hay muchas, como por ejemplo, se me viene a la mente cuando a Josué, por envidia de su familia, de sus hermanos, eh, lo metieron en un hoyo, sus propios hermanos. ¿Cuántas han sentido tristeza porque no cuentan ni siquiera con los miembros de su familia? Sus propios hermanos vendieron a Josué, después de tenerlo en el hoyo, como esclavo. Y después, estando ahí, fue encarcelado porque la esposa del rey lo acusó de que quería violarla. Le pasaron muchísimas cosas a Josué. Y al final, tanto Job, tanto Pablo, como Josué, como Daniel y sus amigos, cuando a uno lo echaron al foso de los leones, a otros al horno de fuego, todos estaban dentro de los planes y el propósito de Dios. Todos, porque dice la Biblia que los planes de Dios son de bien para nuestras vidas. Y el hecho de que ahorita te esté yendo mal, el hecho de que no tengas los recursos suficientes para lograr lo que anhelas en tu corazón, eso no significa
que tu historia vaya a acabar así o que haya terminado. Eso no significa que te está pasando eso porque seas mala, o porque Dios no te ame, o porque Dios no te escuche. Es porque te está forjando a través de esta prueba. Reitero, nos está forjando a través de esta prueba, a través de esta situación, a través de esa debilidad, a través de ese dolor que estamos pasando. También se me ven a la mente el momento en el que Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero empieza diciendo, dijo también el Señor, Simón, Simón, que es también el nombre de Pedro. He aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Te imaginas cuando el trigo es zarandeado? Es azotado y es movido de una manera violenta. Cómo se desprende todo el trigo, cómo se deshace. Dice, Jesucristo le pudo haber dicho, pero yo voy a orar para que no pases por esa prueba, para que seas librado de esa prueba. Pero no dijo eso Jesús. Le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez regresado, debes de confirmar a tus hermanos. O sea, una vez que hayas salido de esa prueba, debes de confirmar a tus hermanos. Debes de ser testimonio para ellos. Debes de dar ejemplo para ellos. Y muchas veces así nos pasa, ¿no? Estamos bien y servimos a Dios y amamos a Dios y nos deshacemos en Dios. Porque el mismo Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y somos así de, sí, Señor, yo contigo hasta el final. Y no importa lo que pase, yo te voy a servir y yo voy a confiar y yo voy a creer. Pero cuando viene la prueba, y Jesucristo mismo lo sabe, le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y tal como dijo pasó, porque cuando fueron a arrestar a Jesucristo y todos huyeron, incluyendo aquel que dijo que no nada más iba a ir a la cárcel, sino iba a ir hasta la muerte, cuando obviamente ubicaron a Pedro como un seguidor de Jesucristo, él con tal de que no lo vieran como conexión con Jesucristo, que no supieran que sí andaba con él, que no le pasara nada, hasta dijo groserías y maldijo a Jesús y dijo un montón de cosas con tal de salvar su vida. Y a veces estamos en esa situación. Entra desánimo en nuestra vida, entra dolor, entra sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una oración que no está siendo contestada. Hay un anhelo que pensamos que nunca va a llegar. Y examinamos nuestra vida y decimos, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si la otra persona es peor que yo? Y siempre nos ponemos a comparar y nos ponemos a justificarnos y a muchas cosas. Pero, ¿sabes? Si tú estás consciente de que estás bien delante de Dios, y ojo, no es por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación de Dios y el hecho de que nuestra vida nos vaya bien, no quiere decir que es porque seamos buenos, es porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es porque su fidelidad es grande y no nos da conforme a lo que merecemos, porque si fuera así, saben que ya estaríamos muertas, honestamente. Pero si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás buscando de Dios, si tú estás haciendo lo que dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará, entonces este texto es para ti. Y está en Santiago 1, empezamos del verso 2, y lo voy a parafrasear y te lo voy a leer a ti. Amiga mía, tienes que tener muchísimo gozo cuando te halles en diversas pruebas,
cuando tengas muchos problemas, que sientas que ya no puedes, tienes que estar gozosa. ¿Sabes por qué? Porque esa prueba de tu fe está produciendo paciencia. Pero ¿sabes qué? Esa paciencia debe de tener su obra completa para que seas perfecta y cabal y sabia sin que te falte cosa alguna. Y sabes, si sientes que te falta la fe, pídele sabiduría a Dios, el cual te la va a dar abundantemente y sin reproche, te será dada. Pero ojo, debes de pedirla con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, por favor, que si haces eso, recibirás algo del Señor. Si tú no tienes fe, si tú no crees, no pienses que vas a recibir nada de Dios. Porque ¿sabes qué? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puedes estar un día estoy bien, otro día estoy mal. No. Sea la situación que estés pasando, debes de mantenerte con sumo gozo, debes de mantenerte firme. Porque si tú un día estás bien, otro mal, uno bien, otro mal, entonces en todo lo que hagas vas a fallar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Más adelante dice en el verso 9, si tú eres de humilde condición, gloríate en tu exaltación, en que algún día Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar. Pero si eres rico, si te está yendo bien, ¿sabes qué? Gloríate en tu humillación. Tampoco sientas que ahorita estoy bien y no me hace falta Dios. Porque, ¿sabes? La vida pasa, dice, como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae. Y esa hermosa apariencia y todo lo hermoso desaparece. Así también se marchita el rico en sus empresas, dice. ¿A qué nos está invitando Santiago? A que si tú también ahorita no estás padeciendo ninguna necesidad, debes de estar consciente que tampoco el estar bien es algo que siempre vas a estar así. ¿Por qué? Porque siempre vamos a, en este mundo, tener aflicciones, como decía Jesucristo. Por eso nos mandaba a confiar en Él, porque Él ya venció el mundo. Pero hoy, Dios quiere alentar tu corazón y quiere decirte, si estás padeciendo, si estás pasando por muchas pruebas, debes de tener gozo, porque el Señor está perfeccionándote, porque el Señor está contigo, tiene un propósito grande para tu vida. Tu vida está en sus manos si tú le dejas el control a Él. Y aunque ahorita no entiendas por qué estás pasando todo esto, créeme que el Señor te va a llevar de gloria en gloria si tú permaneces fiel a Él.